bienvenidos una vez más a nuestro Facebook Live. Ya saben que cada semana estamos aquí con The Cruz Law Office, con el abogado Narciso Cruz, a quien le damos la bienvenida. Abogado, ¿cómo has estado? Todo bien, Laura. Gracias. ¿Y tú? Estoy muy bien. Ustedes saben que yo soy Laura Tamayo, quien siempre los acompaña aquí para hablar de temas de inmigración. Y por supuesto, Bacon, que hace parte de la familia de The Cruz Law Office, que siempre quiere estar aquí en el set con nosotros grabando y enterándose de todo lo que está pasando en temas de leyes de inmigración. Ustedes saben que hemos creado este espacio para ustedes, para discutir temas migratorios, temas de defensa criminal, temas que son supremamente importantes para la comunidad hispana que está ubicada aquí en Estados Unidos y principalmente también aquí en el área de San Diego, que es donde tenemos la oficina. Estamos en California, tenemos dos oficinas, una en la ciudad de San Diego y otra en Oceanside. Aquí abajo en la pantalla les va a aparecer las direcciones de las dos oficinas e igualmente también el número de teléfono, que es 619-717-2233, para que ustedes se comuniquen con nuestra oficina y puedan agendar una consulta en persona de manera gratuita para las personas que se encuentran aquí en el sur de California. Para los que se están conectando ahorita, les recordamos que somos The Cruz Law Office y que estamos haciendo esto semanalmente para responder preguntas, para hablar de todo tipo de temas de inmigración. Y el día de hoy vamos a tener una sesión de respuesta de preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través de nuestro canal de YouTube, Abogados de Inmigración San Diego, y también a través de nuestra página de Facebook, Consulta de Inmigración San Diego. Allí nos han dejado distintas preguntas que tienen que ver con inmigración y el abogado Narciso Cruz, que es el experto en estos temas, pues va a estar respondiendo todo este tipo de preguntas que ustedes nos han ido dejando allí a través de sus comentarios y también a través de mensajes a través de nuestra página de Facebook. Abogado, vamos a entrar entonces en materia, a responder todas estas preguntas. Esperemos que el tiempo nos alcance porque son un montón, pero vamos a tratar de abarcarlas todas. Claro, listo. Aquí vamos a arrancar entonces. Vamos a empezar con la señora Sonia Macias. Ella nos pregunta que un familiar de ella padece una enfermedad mental y es residente permanente por más de 40 años. Este fue acusado de un crimen que no cometió y tiene un codependent, y el crimen lo hace deportable. ¿Hay alguna esperanza para esta persona? Bueno, gracias por la pregunta y lamento mucho las circunstancias humanitarias que este familiar está viendo. Entonces, me estás diciendo de un caso criminal que pasó hace mucho tiempo y donde ella supuestamente la acusaron. No sé si te entendí. Ella se declaró culpable, me dices, pero me dices que también ella no fue culpable. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar el caso criminal y ver si realmente esto sí es uno de esos casos que le hace deportable. Muchas veces un residente permanente tiene el beneficio de tener antecedentes penales, pero también no ser deportable. Algunos casos, algunos temas legales sí lo hacen deportable. Entonces, quiero saber un poco más de este tema. Pero hay que decir, por ejemplo, que si es un caso deportable o es un antecedente penal deportable, podemos hacer ciertas cosas. Hay ciertos alivios que quizás, aunque sea deportable, esta persona pueda calificar adentro de la Corte de Inmigración. Laura, tú sabes que por el hecho que un residente permanente sea deportable no significa que automáticamente le quitan la residencia. Ah, no sabía eso. Creí que era algo automático. No, entonces es un proceso legal. La persona va a tener derecho en frente de un juez de inmigración y tener el derecho de pelear para mantenerse su residencia. Y entonces no es algo automático, y entonces el proceso legal va a seguir con las cortes de inmigración, y entonces quizás le dan un citatorio para ir a una corte de inmigración. Adentro de la corte de inmigración pueden calificar para ciertos alivios. Puede ser que ellos pueden calificar para la cancelación contra la deportación para residentes permanentes o alternativamente para un reajuste, o si no se puede ninguno de esos dos, quizás un abogado criminalista que también se enfoca en temas de inmigración pueda analizar el caso y pueda determinar que quizás se puede reabrir el caso del antecedente penal y quitar ese antecedente para beneficiarlo y evitar esas consecuencias migratorias. No todos los casos van a ser así, pero algunos sí tienen alivio para evitar las consecuencias de inmigración. Tú, Narciso, tú manejas casos aquí en la oficina de defensa criminal y también de inmigración, lo que es una ventaja a la hora de este tipo de casos porque puedes mirar como las dos visiones del caso, ¿no? Claro que sí, y pues la gente, mayoría que ayuda con el tema criminal es por el hecho que ellos tienen estatus legal aquí en este país, son residentes o tienen la posibilidad de serse residentes, o algunas veces ahora no tienen estatus legal, pero tienen la posibilidad de dejar esa puerta abierta y dejar la oportunidad
posibilidad de serse residente por el hecho que tienen un cónyuge, una prometida, un prometido que tenga estatus legal y los puede inmigrar en un futuro. Y entonces ellos quieren preservar su habilidad de mantener libre de consecuencias migratorias. Y entonces sí, pues esos son los casos que manejamos aquí, principalmente del tema criminal. Bueno, continuamos entonces con las preguntas de inmigración. Aquí hay otra persona que se llama Johanna Cantillano y ella nos pregunta a través de nuestro canal de YouTube. Dice, yo me quiero ir con mi niño de 4 años y entregarme a migración. ¿Será que me dejan pasar? Bueno, y esta pregunta se da justo en un momento que es bastante crítico con el tema de inmigración y niños. Mucho gusto, Johanna. Me rompe el corazón decirte esto. No estoy seguro. Es la triste realidad. Ahorita estamos oyendo mucha discusión y pues muchas cosas de estos niños que son apartados de familia. El Servicio de Inmigración ha anunciado que las familias no van a ser separados, pero la triste realidad es que estas familias sí son separados. La política de hoy es que aunque una persona está yendo aquí, viniendo a este país, pidiendo el asilo, refugio, protección contra tortura, persecución o maltrato en su país de origen, no les puedo decir yo con una garantía que ellos van a estar cruzando aquí a este país libre sin ser detenidos y separados de su familia. Lamento mucho, pero es posible que el Servicio de Inmigración te detenga aquí y te separe de tu hijo. ¿Eso significa que no debes hacerlo? No, al contrario. Lo que yo te digo a ti es que quizás puedas hablar con alguien que te pueda asesorar y decirte y conocer un poco de tu caso para avisarte de las fuerzas de tu caso y cómo evitar que te separen de tu criatura. Porque la cosa aquí es que la política de esta administración está separando a padres y a sus hijos, y eso es muy injusto y yo no quiero que tú pases por esa pesadilla. A mí me gustaría decirte que estás segura, la ley dice que no vas a ser separada de tus hijos, pero no te lo puedo garantizar, porque este gobierno que tenemos ahorita en poder realmente no es un gobierno de confianza, no es un gobierno transparente, es un gobierno que está, pues más que nada, tiene una política, y esa política es tratar de quitarte a ti como una persona que merece este alivio del asilo, quitarte de esa posibilidad de tener esta oportunidad de venir a este país y pues agarrar la protección que tú realmente quieres aquí y pues quitarle la oportunidad a tu hijo de tener su mamá. ¿Para qué? Para desanimarte y decirte a ti y a la gente en tus circunstancias que no lo haga, pero eso no es correcto. Bueno, continuamos con las preguntas en temas de inmigración. En nuestro canal de YouTube nos dejan esta pregunta el señor Francis Nori. Dice, mis hijos tienen 1 año de estar fuera de Estados Unidos, son menores de edad, ¿es posible que ellos pierdan la residencia permanente? Excelente pregunta. Laura, tú ya sabes qué dice la ley acerca de la residencia. La residencia, una persona con residencia permanente tiene que saber que no pueden estar afuera de los Estados Unidos por un periodo más de 180 días. Que son 6 meses, ¿correcto? Correcto. Y entonces, ahorita que tus hijos menores de edad están fuera de los Estados Unidos, realmente no están cumpliendo con las reglas que manejan y cuidan de la residencia. No puedes estar más de 180 días fuera de los Estados Unidos si eres residente permanente de los Estados Unidos, porque permanentemente este es tu domicilio, tu residencia aquí, claro. Este país, es lo que tú dijiste cuando agarraste ese beneficio. Pero hablando de lo legal, de la posibilidad de perder la residencia de tus hijos por el hecho que están afuera de los Estados Unidos. Bueno, la cosa aquí es que no se permite eso, pero el gobierno va a tener algo un poco problemático tratando de convencerle a un juez de inmigración que tus hijos abandonaron su residencia. En otras palabras, te estoy diciendo que tus hijos que están viviendo en el extranjero no deben de hacer eso, deben de regresar a este país, pero al mismo tiempo el gobierno va a tener que enseñar y demostrar que realmente lo que tú me estás diciendo ha pasado, y para que ellos enseñen o demuestren esto va a ser difícil porque no les pueden quitar la residencia
hasta que un juez lo apruebe. Y entonces ellos van a estar enfrente de un juez siempre y cuando el Servicio de Inmigración tenga evidencia que realmente abandonaron su residencia, su estatus migratorio y vivieron allá fuera en el extranjero por más de un año. El mejor consejo es quizás agarre asesoría legal para saber exactamente lo que, pues más que nada las circunstancias de estas leyes que permiten y no permiten a una persona estar afuera del país. Narciso, en este caso me da curiosidad, por ejemplo, una persona que haga esto, como estos niños que llevan más de un año por fuera, si ellos vuelven al país, van a ingresar con su green card y les ven que la salida del país fue hace un año, ¿no les ponen problema al ingresar al país? Les dicen, ustedes han estado más de un año por fuera, aquí aparece el registro de la salida del país. Eso es una excelente pregunta, Laura, pero la cosa aquí es que este gobierno está muy sofisticado cada vez, pero lo que me dijiste es que aquí aparece un registro que estás afuera del país. Pues la realidad es que no estoy seguro si existe ese registro. Me imagino que depende por dónde salgas, porque por ejemplo nosotros que estamos aquí en la frontera con México, cuando cruzamos a México por carro, por ejemplo, no hay un registro de que saliste del país, pero cuando se hace por avión, digamos que yo salgo de San Diego en avión hacia mi país de origen, obviamente a ti te sellan el pasaporte o te hay un registro, ¿no? Cuando es... Posiblemente sí, Laura, pero de vuelta es muy difícil para que este gobierno, y sí está sofisticado este gobierno, esté vigente de los registros de las salidas y entradas de cada persona. Y la cosa aquí es que un oficial de inmigración tiene un trabajo muy difícil. El oficial de la aduana está inspectando a cada persona, número uno, que tenga sus papeles apropiados para regresar a este país, que no tengas documentos falsos, que tengas cosas que no debes de traer, que no tengas cosas que no debes de traer a este país y que también se asegure que no hay ninguna otra violación de las leyes de inmigración. Pero para calcular la salida y la entrada, pienso que eso está un poco complicado, claro. Correcto. Y entonces el tema aquí es que no pienso que existe ese registro. Yo obviamente nunca soy un abogado que le diga a la gente que viole las leyes de inmigración obvio. Y que viva afuera y lo pueden hacer. No, al contrario, digo que la ley es muy específico en eso y no debes hacerlo. Lo ideal es entonces no jugar con ese tipo de cosas y más bien cumplir con las reglas para evitarse pues dolores de cabeza más adelante. Correcto. Bueno, continuamos entonces con las preguntas. Aquí esta pregunta dice, tengo una pregunta, crucé la frontera cuando tenía 14 años, pero antes de cruzar migración me agarró 2 veces intentando cruzar. La primera vez me dio una salida voluntaria y la segunda me dieron una deportación acelerada. ¿Puedo hacer algo? Me casé con una ciudadana americana. Es una excelente pregunta. Entonces, a los 14 años, bueno, es una persona muy joven para tener un castigo, una deportación acelerada. Me imagino que se llama la deportación express, que normalmente es la persona que cruza la línea con documentos falsos o por donde se presenta la gente para hacer fila, le dan una deportación de 5, 10, quizás 20 años. Normalmente la ley sí le da esa deportación a las gentes que traen documentos falsos, pero a los menores de edad normalmente más que nada la ley dice que no les deben de dar esa deportación express, excepto si acaso vienen con adultos que son familiares de ellos. Por ejemplo, si yo tengo 14 años y trato de cruzar a los Estados Unidos ilegalmente con mi tío o mi papá o mi mamá y cruzamos por la línea y pues el oficial de inmigración nos quiere dar esa deportación acelerada express por 5 años, sí lo puede hacer porque ahí están mis padres. Claro. Pero si yo 14 años me asomo a la línea y trato de hacerlo ilegalmente con documentos falsos, no tengo ningún familiar conmigo, no me dan esa deportación. Normalmente es lo que dice la ley, pero obviamente lo más seguro quizás lo que debes hacer es pedir tu FOIA, más que nada tus antecedentes con inmigración, que alguien te corre las huellas para ver qué exactamente existe en ese archivo. Por ejemplo, quizás te dieron esa deportación express en error, no sé si tenías un familiar contigo, pero normalmente la ley no permite que les den a estos a menores de edades, si acaso ellos tratan de cruzar la línea sin un padre o un familiar.
Bueno, y esa entonces la respuesta a tu pregunta. Un FOIA es bien importante. Pueden venir, por ejemplo, si estás aquí cerca en el área de San Diego, aquí en la oficina tramitamos el FOIA, que es para adquirir todo el récord que tienen en inmigración, y creo que eso es como uno de los primeros pasos que normalmente se da aquí en la oficina con cada cliente, es mirar qué récord tienen en inmigración para ir como más a la fija con respecto al procedimiento que hay que hacer, ¿no? Claro que sí, Laura. Y la cosa aquí es que estos casos, si estás casado con una ciudadana americana, puede ser que tengas alivio y tengas la oportunidad de tener la residencia. Pero antes de invertir en ese caso, salir a México, si acaso tienes que salir al extranjero para pues terminar tu trámite, antes de hacer todo eso, quizás sería buena idea de ver tus huellas y averiguar qué tienes ahí adentro. Sí, está súper importante el tema del FOIA para que ustedes también se comuniquen aquí a la oficina y saquen una consulta gratuita con el abogado Narciso Cruz. Aquí está el número, siempre aparece en pantalla, 619-717-2233, para que saquen una consulta, vengan en persona aquí a la oficina en San Diego, California, o en Oceanside, y ustedes puedan discutir esto con el abogado y ver cómo pueden adquirir su récord en inmigración a través de un FOIA, que es bien importante para iniciar un proceso de inmigración. Seguimos con las preguntas que nos han dejado a través de nuestro canal de YouTube. Aquí alguien nos pregunta que me aprobaron la petición I-130, pero quisiera saber si es necesaria la ida al país natal y no hay absolutamente ninguna otra alternativa. Entré sin documentos cuando era menor de edad hace 10 años. Bueno, excelente pregunta. Y la cosa aquí es que yo voy a tener muchas más preguntas para ti específicamente para analizar tu caso y decirte que realmente es necesario o no es necesario. Laura, tú ya sabes que a través de un familiar, por ejemplo, un cónyuge, un esposo o esposa que te quiere inmigrar y ha pedido la I-130, que es el primer paso, la petición familiar, más que nada uno puede inmigrar de dos maneras. Aquí adentro de los Estados Unidos y si no califica, afuera en el extranjero donde tiene el estatus legal o la ciudadanía. Si soy mexicano, yo voy a tener que ir a Ciudad Juárez porque es el único consulado que hace este proceso. Ahora, la pregunta de $1 millón, ¿tengo que salir a Ciudad Juárez? Depende mucho en las circunstancias. Si acaso no tienes una entrada legal, quizás alguien te pidió antes de la fecha 30 de abril 2001 y tú estás amparado bajo la ley 245I, que permite que tú hagas el trámite aquí adentro siempre y cuando alguien te pidió antes de esa fecha, 30 de abril 2001, y tienes ese comprobante. Tienes que pagar una multa de $1,000. Alternativamente, si tu cónyuge, la persona a quien te está pidiendo, o un familiar inmediato, por ejemplo un hijo, esté en las Fuerzas Armadas, quizás tú tengas la oportunidad de más que nada hacer un pedimiento para que te den la oportunidad de hacer el proceso aquí bajo el programa Military Parole in Place, que te da el permiso para hacer el trámite aquí adentro de este país. Yo no sé, me gustaría hablar contigo detalladamente y ver si acaso tú calificas para evitar la salida a Ciudad Juárez, pero si acaso tienes que ir a México, discúlpame amigo, no sé si eres de México, pero si acaso tienes que ir al extranjero, posiblemente no sería el fin del mundo, porque quizás puedas calificar para una gran parte de ese proceso aquí adentro de este país, y eso es el perdón. El perdón algunas veces se puede hacer aquí adentro de este país, preparar aquí adentro de los Estados Unidos y agarrar la respuesta aquí adentro de los Estados Unidos, ya que te aprueben, puedes ir al extranjero. Tu viaje en el extranjero, en el consulado, va a ser muy corto, 4 o 5 días quizás, depende a dónde tú vayas, y puedes regresar como residente permanente. Pero habla conmigo, te invito a mi oficina y haz la consulta y podemos ver las opciones. Bueno, entonces continuamos con las preguntas de temas de inmigración. Aquí está otra persona que se hace llamar Tu Poeta Amado, que nos la hizo a través de Facebook y dice: tengo un caso de visa U, ya en proceso, lleva casi 2 años. ¿Aún tendré que esperar o pueden ustedes ayudarme? Bueno, Laura, tú ya sabes que la visa U es un remedio humanitario para víctimas de crímenes calificados. Te felicito que tienes un caso pendiente, pero lamento mucho que estos casos no sean de día a noche. Lo que me refiero es que la visa U toma tiempo, amigo. La cosa aquí es que la visa U, nada más hay 10,000 visas U elegibles cada año. Y hay mucha gente que está pidiendo este tipo de alivio, y qué bueno, pero lamentablemente demora tiempo para que este proceso te hagan una respuesta.
Cuando yo empecé estos casos de la visa U, me recuerdo que tenía una respuesta entre 1 año y después 2 años y después 3. Ahorita están tomando como unos 4 años. Wow. Entonces, no hay nada que yo pueda hacer para apurar el proceso. Lamento, nada más tienes que esperar el tiempo, pero qué bueno que tienes ese respaldo. Me encantan los casos de la visa U porque de un mal puede ver algo muy positivo. Espera el tiempo nada más y me imagino que vas a tener una respuesta ya que el tiempo esté adecuado. Nada más pon en contacto con la persona quien te ayudó a rellenar los formularios donde puso tu domicilio para que no pierdas los citatorios cuando lleguen al correo. Bueno, continuamos con las preguntas de temas de inmigración. Aquí otra persona que se llama Omar Manjarres, que nos pregunta a través de nuestro canal de YouTube, dice lo siguiente: mis hermanos ya son mayores y unos casados con hijos. Tienen una petición desde agosto de 1999 por parte de mi mamá. Ahora yo soy ciudadano de Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿hay algo que yo pueda hacer para ellos o tienen que esperar? ¿Qué me recomienda? Excelente pregunta y te doy muchas gracias por preguntar de este tema, que sí es un tema un poco complicado. Te digo por qué, porque tiene que ver con muchas cosas detalladas. Por ejemplo, ¿de dónde son tus hermanos? ¿De qué país? Y tu mamá cuando los pidió en esa fecha era residente permanente, era ciudadana. Dime un poco de esos temas. Y la cosa aquí es que tenemos que saber algo muy clave y eso es la triste realidad. Inmigración es un sistema de categorías de preferencia. Lo que se refiere a eso es que ciertas categorías, o en otras palabras, Laura, relaciones entre familiares, inmigración asigna una preferencia. Y entonces lo que estoy hablando aquí es que ciertas relaciones, por ejemplo, un hijo de México que sea mayor de la edad de 21, que tenga un padre residente permanente quien los quiere pedir, es una categoría de preferencia lenta. También hay otra categoría de preferencia lenta cuando es un hermano ciudadano americano pidiendo a su otro hermano del extranjero, dependiendo del país. Si es uno de esos países que tiene mucha gente inmigrando, como México. México es uno de los más demorados, ¿no? Siempre los vemos súper lentos. Correcto. Ahorita están trabajando en los casos de 1996. Y entonces, para que tú metas papeles para uno de tus hermanos, no sé de qué país son ellos, pero puede ser que sea en vano porque ya tienen una petición pendiente y mejor tienes que esperar el tiempo que se apruebe esa petición, siempre y cuando la petición fue pues metida correctamente y tus hermanos no se descalificaron cuando se casaron o pues alternativamente los descalificó otra cosa. Lo que te hago es que voy a poner un link aquí de un video donde Laura nos explicó un poco del boletín de visas. Ella hizo un excelente trabajo explicando ese boletín de visas y cómo trabaja para que tú puedas ver a dónde está tu caso. Allí está entonces el link que les vamos a dejar para las personas que tienen algún tipo de petición familiar que esté bajo alguna de esas categorías, pues allí lo van a poder ver y van a poder entender cómo leer el boletín de visas que lo está publicando el Departamento de Estado cada mes, dando pues la información de qué visas están, de qué aplicaciones se están procesando y en qué fecha van de acuerdo al país. Vamos a continuar con las preguntas de temas de inmigración. Aquí está otra que nos hace Yulisa Castro a través de nuestro canal de YouTube y dice: tengo una sobrina casada en Estados Unidos, su esposo es nacido en Estados Unidos, él ya le arregló papeles, tiene su green card por 2 años, pero en septiembre se le vence su tarjeta y hay que renovarla, pero su esposo no le quiere dar la firma para su nueva tarjeta. Ella quisiera saber qué pasaría si él no le da la firma y si le darían otra green card o no con la firma pues del esposo. Lamento mucho lo que está viendo tu familia. Eso realmente es casi que un secuestro cuando una persona depende mucho de otra pareja. Y eso ocurre mucho con ese tema de las parejas casadas que el otro le dice no te voy a dar la firma o te voy a hacer deportar. Claro. Eso pasa un montón. Claro. Pues hay que ponernos un poco en contexto. Lo que estamos hablando ahorita es de la residencia condicional. Laura, tú ya sabes que las parejas que se casan por menos de 2 años cuando tratan de inmigrar van a agarrar una residencia de 2 años. ¿Por qué? Porque el matrimonio es muy tierno, inmigración quiere que ellos
ellos renueven esa residencia enseñando más comprobantes que realmente están casados legítimamente por razones de matrimonio y no nada más para que beneficien de una residencia, una green card. Y entonces lo que los quieren hacer es que más que nada quiten esas condiciones de la residencia enseñando comprobantes que todavía siguen casados, o si no están casados quiere ver un comprobante del divorcio y documentos que inicialmente sí se casaron legítimamente por razones de matrimonio. Y que fue de buena fe el matrimonio, claro. Correcto, pero hay alternativas. Realmente no sé tantos de los detalles de estas circunstancias, pero si acaso hubo abuso en el matrimonio de la parte del ciudadano o el residente contra la otra persona, quizás puedes calificar para un tipo de perdón, excepción, como más que nada cruelty, más que nada cuando alguien es cruel contra la otra pareja, para evitar enseñando que el requisito de la firma o comprobantes que estás casado legítimamente. Para hacer eso necesitas que enseñar que sí sufriste durante el matrimonio, emocional, psicológicamente. Puedes enseñar eso con reportes de policías, de acusos de violencia doméstica, visitas al doctor, más que nada el psicólogo, más que nada emergencia, medicamentos que quizás tomases por depre o por ansiedad. Todo eso va a ser importante. Realmente no sé las circunstancias, pero cada caso pues tiene opciones, y lo que te digo es que te invito a agarrar una consulta conmigo si quieres hablar de ese tema, y si estás en San Diego, para venir a mi oficina y ver las opciones donde podemos quizás ver cuál es la mejor ruta. Allí está el número de teléfono, se lo recuerdo, 619-717-2233. Estamos ubicados en San Diego, en el estado de California. Tenemos oficinas aquí en la ciudad de San Diego y también más al norte en Oceanside. Allí nos pueden llamar para agendar una consulta gratuita en persona, aquí con el abogado. Vienen a la oficina, le cuentan cómo es su caso y él ya hace un análisis durante media hora que se sienta con ustedes, y en base a ese análisis pues ya les puede dar una respuesta con respecto a cuál es el camino o cuáles son las opciones que ustedes tienen. Y en caso de que no tengan opciones, porque no siempre lamentablemente hay una solución para su caso, pues también les va a ser honesto y les va a decir esto para que ustedes no pierdan su dinero y pues simplemente sigan esperando de pronto que ocurra algo a nivel de leyes migratorias y tal vez se puedan acoger a otro beneficio que salga más adelante. Continuamos con las preguntas que nos hacen ustedes a través de nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook en temas de inmigración. Aquí hay una persona que se llama Erika Sánchez que pregunta lo siguiente: fue negado el asilo y ya fueron deportadas estas personas. ¿Cuánto tiempo debe pasar para intentarlo otra vez? Lamento mucho que fue negado el caso de asilo y que estas personas fueron deportados. Esa pregunta no tanto tiene que ver de cuánto tiempo para aplicar otra vez, tiene que ver con las condiciones y el reclamo de otro tema de asilo. Por ejemplo, Laura, yo he tenido clientes que han peleado el asilo, fueron deportados a su país de origen, pero después regresaron aquí a este país por el hecho que hubo unas nuevas circunstancias que pidieron para otro tipo de caso, otro reclamo bajo las leyes del asilo. Lo que te digo ahorita es que una persona puede regresar a este país y pedir ese asilo si fue negado, pero obviamente tiene que tener un caso para pelear. En otras palabras, si acaso estás pidiendo el asilo, no se trata de rendirte y esperar el tiempo para hacerlo otra vez. Se trata de tener un buen caso de asilo para pelear. Y obviamente las leyes y el tema de asilo es muy complicado y es muy difícil ganar. Brevemente, Laura, el asilo se da por el hecho que tú estás calificado para pedirlo siempre y cuando estás debajo de una de estas 5 categorías protegidas, que te están secuestrando, torturando, persiguiendo en tu país de origen, maltratando por razones de tu raza, religión, nacionalidad, opinión política o membresía en un grupo en particular. Es un análisis muy detallado que normalmente toma quizás más de media hora, y me gustaría pues cuando gente viene a mi oficina y habla del asilo, pues a mí me gusta tomar el tiempo y explicarles el proceso, los requisitos, porque no es para todo el mundo, y algunas veces sí tiene un caso bueno la persona para pelear, pero nada más necesita asesoría legal para saber cuáles son los puntos fuertes de su caso y quizás cuáles son las debilidades para ponerlos más fuertes y pues presentarlos en una posición más madura. Bueno, allí está entonces el tema del asilo, que por cierto ahora ha cambiado un poco y ya están haciendo las entrevistas de asilo mucho más rápido de que lo hacían antes,
precisamente porque supuestamente dice el gobierno que se ha presentado mucho tema de fraude, que la gente aplica asilo simplemente por agarrar un permiso de trabajo y ganar tiempo aquí en el país, que se quedaban 3, 4, hasta 5 años esperando la entrevista. Pues ahora las peticiones simplemente las van metiendo y a los pocos meses ya están llamando a la persona para la entrevista de asilo, o sea que ya han cambiado un poco las cosas con esta nueva administración. Sí, es cierto, Laura. Llegamos entonces hasta aquí con nuestra sesión de preguntas y respuestas en nuestro Facebook Live. Aquí les vamos a dejar entonces toda la información de nuestra oficina, el teléfono, las direcciones e igualmente en la descripción de este video, un video para que sepan cómo leer el boletín de visas y para que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Que estén muy bien. Bye. Bye.